porque es que dijo que no se podía tomar eso, sí, porque tanto estudiaba La enseñanza del maestro Saint Germain tiene ciertos objetivos importantes y específicos. Y eso tiene que ver pues con sus encarnaciones, eso tiene que ver con su fórmula y demás. Cada uno de nosotros pues tiene un cierto aprendizaje que lograr y el maestro Saint Germain tuvo unas vidas en las cuales pues tuvo que realizarse, o sea, digámoslo así, pues es un hijo de la libertad, pero tú si eres hijo de quién sabe quién, de Juan Camaney, pues tienes que demostrarlo en algún momento. Y el maestro Saint Germain ha tenido que, en ciertas ocasiones, demostrar esas cualidades en su vida, obviamente, pues para exteriorizarlas al mundo. Entonces vamos a ver 7 encarnaciones de Saint Germain que prácticamente pues ustedes van a corroborar con personajes dentro de la historia del mundo que pues son muy interesantes observar. El maestro Saint Germain, vamos a leer, es el del séptimo rayo violeta del orden, magia ceremonial, amor compasivo y libertad. Podemos leer. Libera a todas las personas que estén cautivas de algún mal, ignorancia, odio, desarmonía, enfermedad, mentira, agresividad, pobreza, apegos, pasiones destructivas y desorden en los vehículos físicos, astral y mental, y busca la realización del Cristo interno. Muy bien, esto es muy importante. Estos son los decretos del séptimo rayo que podemos hacer todos para activarlos nuevamente. Y decimos, yo soy el sagrado rayo violeta de la libertad, disolviendo toda maldad. Yo soy el sagrado rayo violeta de la libertad, borrando todo odio. Yo soy el sagrado rayo violeta de la libertad, desintegrando toda inarmonía. Yo soy el sagrado rayo violeta de la libertad, sanando toda enfermedad. Yo soy el sagrado rayo violeta de la libertad, acabando con toda miseria. Yo soy el sagrado rayo violeta de la libertad, disolviendo y consumiendo todos los errores por mí y por toda la humanidad. Muy bien, estas son las cualidades del séptimo rayo violeta. Ahí vemos pues unas láminas que se han realizado mostrando al maestro Saint Germain ya prácticamente como pues maestro de sabiduría. Pero ese, digamos, look que nosotros le vemos es un look, digámoslo así, pues elegido por el maestro. Cada maestro de sabiduría, como ha pasado por muchísimas vidas, encarnaciones y demás, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ya logra la maestría, decide cuál es el look o el modo que más le gustó a través de todas las vidas y todos los momentos que tuvo. Entonces, pues lo que más le gustó, lo que más le agrada y demás, es el look de las cortes, de reyes, y prácticamente pues él nació de una casa real, justamente pues en varias encarnaciones, y pues esa es prácticamente su tónica, es una tónica real. Y eso pues obviamente obliga a todas las personas que gustan de su enseñanza y de llevar todo esto, pues de aprender un poquito más en ese respecto. Él tuvo continuidad en estas 7 encarnaciones que vamos a hablar. Esto quiere decir continuidad de conciencia. Él prácticamente llevaba como un hilo a través de esas encarnaciones, y eso se va desarrollando, por supuesto, pues en las personas que van realizando más maestría y demás, pues pueden tener contacto con lo que habían hecho antes en sus tiempos previos. El maestro Saint Germain siempre a través de los tiempos fue trabajando para el séptimo rayo, ustedes saben, y en las civilizaciones ancestrales y antiguas siempre fue sacerdote del séptimo rayo. Eso es algo muy importante que hay que saber. Por ejemplo, en el territorio que antes era conocido como Mu, que era la Lemuria, que es prácticamente el continente que estaba en lo que ahora conocemos como el Océano Pacífico, contaba con cierta parte de América del Sur, cierta parte de América del Norte,
cierta parte de Australia, Nueva Zelanda y de todo eso, y justamente allí era donde el maestro Saint Germain también oficiaba todo esto. ¿Tienes dudas, Lil? Sí, ¿qué significa realmente orden ceremonial? Orden ceremonial es el modo de llevar, de llevar nuestra vida. Es como tendríamos que llevar nuestra vida en orden ceremoniosamente. O sea, una vida en la cual primero lo primero, paso a paso, ir avanzando, tener reverencia con toda la vida, ser conscientes de todo lo que hacemos. A veces, ¿cómo andamos? Corriendo como gallinas, hasta los pelos andan ahí volando. De que pasamos así como pollitos en fuga, por todos lados queremos hacer las cosas rápido, a veces procedemos sin orden y pues como en la inconsciencia. El objetivo de nuestra vida es que desarrollemos ese orden ceremonial para todo. Si vamos a realizar algo, que lo hagamos de modo armonioso, como en una ceremonia. Ustedes saben cómo son las ceremonias. Primero pasan, qué sé yo, los novios o los anfitriones, después pasan los invitados, después pasa esto. En nuestra vida también, primero hacemos lo primero que tenemos que hacer en el día, que en este caso pues siempre, muchas veces uno tiene que hacer las cosas de Dios primero en el día. Tu meditación, tu decreto, tu consagración, lo que tú hagas, eso es lo primero que tienes que tocar. Después haces todo lo demás que tienes que hacer, pero tener una vida ordenada en nuestra jerarquía de actividades, en nuestra vida, en nuestro mundo, ir avanzando también, no tan vertiginosamente, sino llevándonos suave la vida, ¿me entienden? O sea, hacer una cosa y hasta que no la completemos a pasar a la siguiente, y luego la siguiente, y luego la siguiente. Es algo que vamos a estudiar en el séptimo rayo violeta como ritmo de vida. ¿Vale? Bueno, el maestro Saint Germain siempre fue entonces sacerdote del séptimo rayo. Siempre trabajó pues para diversas civilizaciones trabajando con el séptimo rayo y como el sacerdote, en este caso era el sacerdote principal del templo de la Atlántida, del templo pues de la luz. Él siempre trabajó para eso y allí era donde trabajaba con el arcángel Zadkiel en el territorio que ahora conocemos como Cuba. Pero allí estaba uno de los templos más importantes pues del séptimo rayo violeta y es donde el maestro Saint Germain oficiaba. Entonces, así fue también en distintas civilizaciones, como en la Lemuria, en la Atlántida, en Egipto predinástico, en el Imperio del Perú y en Mitla, en México. Él oficiaba como sacerdote pues a través de distintos momentos de la vida y del tiempo y demás. Ese siempre fue como su lid. Entonces, bueno, ¿qué hacen los sacerdotes? Hacen que descienda la energía superior al mundo. Ese es el objetivo de toda persona que trabaje con el sacerdocio. Brindar una ayuda pues desde los planos espirituales al mundo físico. Esto es aquí en Oaxaca, justamente en México, en un lugar que se llama Mitla. Mitla justamente era el nombre de la hija del maestro Saint Germain. Entonces, Mitla era hija del maestro Saint Germain en esa población y esa población adquirió su nombre debido a eso, debido a que era la hija del maestro Saint Germain junto con otro de los que estaban ahí, otro sacerdote. Los dos eran sus hijos. Ya a raíz del nombre de la hija fue que se le puso a ese lugar Mitla. En Oaxaca. En Oaxaca, ahí prácticamente como pues, a 30 minutos del centro de Oaxaca y demás. Es un lugar que ahora pues prácticamente tiene, pues ya tiene sus años y demás, pero ahí se conserva el registro etérico de todas las ceremonias que oficiaba el maestro Saint Germain. Acabas de decir que era la Atlántida, Lemuria. Eso ya era Mitla, eso ya era parte de
parte todavía de la Lemuria, eso era parte de la Lemuria. Y no se supone que de lo que dijiste en la tablilla de antes, según el mapa y todo eso que perteneció a los otros lugares, Saint Germain, o cuando fue otro tipo de sacerdote o algo así, en una de sus vidas estuvo en Lemuria y en Atlántida. Y en Egipto, y en Mitla. Pero luego Lemuria y Atlántida no se hundieron por densidad. La Atlántida. ¿Entonces él era denso? Siempre, como en todas las historias, hay el bien y el mal. Okay. Entonces, obviamente, pues él era el sacerdocio de la luz, era de los principales sacerdotes pues, del bien, ¿me entienden? Hubieron otras personas que se fueron para hacer magias negras y todo ese tipo de cosas y pues nada, ustedes saben incluso que pues en el Caribe hay islas que utilizaban todavía hasta hace poco pues magia negra. Y pues ustedes saben que también les vino algo terrible, un fenómeno natural terrible que acabó con eso también, ¿entienden? O sea, es causa y efecto, todo eso, tal cual. Entonces, pues bueno, allí prácticamente pues es donde está el maestro Saint Germain, estaba oficiando, y si ustedes leen el libro que se llama Misterios Develados, van a ver un episodio importantísimo que ocurrió en Mitla, de cuando el maestro vivía allí con sus hijos y todo. Ahí es donde viene toda esta explicación de Mitla. La forma clásica de Mitla son estos acabados, estas grecas, donde quiera que las vean, es el símbolo de Mitla y es el símbolo de los reyes de Mitla que siempre estuvieron allí y demás. Entonces, bueno, eso es para que comencemos, ¿verdad? Vamos a comenzar ahora sí con las 7 vidas, ese era el preámbulo. Una de las vidas, pues importantísimas, fue la de San José. Ustedes saben, pues que San José, se cuenta la historia que ya era un hombre de cierta edad, era mayor, y prácticamente es el que inicia a Jesús como esenio, como judío, y le da pues bastante enseñanza al respecto. Es el consorte de la Madre María y aconsejaba a los primeros cristianos y discípulos del Maestro Jesús. Muchos de los discípulos y de las personas que estaban allí pues eran, digámoslo así, conocidos de José, parte de la familia. Por ejemplo, el que conocemos ahora como San Judas Tadeo era sobrino de José, o sea, era primo de Jesús del lado del papá. Y José era de la cuna del rey David, o sea, ellos prácticamente eran de sangre real, pertenecían a ese linaje espiritual, y José pues por eso tenían, ellos eran pues de la élite de esos lugares donde Jesús y José y María se movían. Por eso pudo aspirar a casarse con la hija del sacerdote del templo. ¿Me entienden? Imagínense, si en cierto momento, hasta hace poquito, la iglesia, y todavía qué poder tiene, imagínense en ese tiempo, que las cosas eran tan centralizadas, pues el poder que podía tener un hombre que se casaba con la hija de un sacerdote. O sea, no estamos hablando pues de cualquier chavito, ¿verdad? O sea, era José. Entonces, bueno, también José es conocido como el patrono del buen tránsito. Ustedes saben que pues cuando una persona trasciende o más allá de la muerte y demás, ¿qué es lo que sucede? Pues que su cuerpo pasa por un trance o un tránsito de pues la vida material y física a la vida espiritual. Entonces, eso es un trance que la gente dice, ¿on toy? ¿A dónde voy? Y no sabe qué pasa. Entonces, el maestro Saint Germain puede ayudar justamente con el séptimo rayo a que las personas tengan un tránsito pacífico, suave, dócil, que vayan y lleguen al siguiente nivel que les corresponde de evolución en el mejor de los casos. Entonces podemos hacer este decreto, si les parece bien, y decir: amado Maestro Saint Germain, en tu nombre decreto desencarnar sin sufrimiento, rápido y sin perturbar. Tal cual. El Maestro Saint Germain en otra encarnación fue el mago Merlín.
el amigocho o el consejero del rey Arturo para todas las vicisitudes que estaba pasando en ese tiempo. Es un personaje muy importante porque es el rey Arturo el que empieza otra vez a conjuntar a todos los caballeros del Santo Grial, que son los caballeros que portan pues la enseñanza de Jesús y la protegen. Esa caballería tiene que ver siempre con la protección y con el establecimiento pues del bien y de la protección del bien como debe de ser. Él utilizaba la magia y el ceremonial para ayudar al rey Arturo, consolidar el primer imperio unificado de las Islas Británicas, que fue de lo que se encargó el rey Arturo, e inspiró la mesa redonda y la orden de los caballeros. Con magia y sus poderes se utilizan justamente con el yo soy. Prácticamente pues allí es una encarnación de pura magia que tiene el maestro Saint Germain, y a través de los tiempos siempre se le conoció como alquimista, como mago alquimista, que obviamente pues sabio, un sabio de los misterios más profundos de la espiritualidad en todo el mundo. Y es así que él, pues digámoslo así, tanto en José como ahora en Merlín, pues expresaba esas cualidades pues de magia y demás. Hay pues muchas películas que ustedes pueden ver. Hay una serie incluso de la BBC que se llama Merlín, que es muy interesante. Lo pintan como un chiquillo, prácticamente pues haciendo sus pases mágicos y todo. También está la película de La espada en la piedra, que habla también pues de otra versión, y a través de toda la literatura, incluso pues británica, hay muchas historias que se extraen de todas estas historias de el rey Arturo, de Merlín y demás, como también la de la Dama del Lago, que era pues pues tiene allí un vínculo justamente de magia. En este caso Merlín es el mago blanco, y ahí pues otra parte, ¿verdad? Que siempre se estaban defendiendo de ese tipo de cosas, y justamente, bueno, con uso de razón y demás. En él se basan pues muchas historias actuales como la del Señor de los Anillos, Harry Potter, todo eso para ilustrar pues al mago mayor, al hombre sabio que está siempre aconsejando, siempre protegiendo, siempre allí detrás de las situaciones y demás. Es en el maestro Saint Germain, en este caso como Merlín, donde se basa todo eso. Entonces, ¿para qué nos sirve la magia? Justamente para transformar un entorno negativo en algo positivo. Que dejemos de vivir pues en una situación desagradable, y que todo eso que nos estaba pues haciendo daño se vuelva a nuestro favor. Es transformar lugares, entornos, sitios. De eso se trata la verdadera magia. Y podemos decretar, si les parece: yo soy el mago de la magia blanca del rayo violeta, moviendo las energías, creando y transformando solo para bendecir en bien a toda la humanidad. Yo soy perfecto orden ceremonial que pone en armonía mi vida y la de todos. Muy bien, gracias Padre. Entonces eso es parte de lo que enseñaba el maestro Saint Germain como Merlín. Luego viene una encarnación como Saint Albans. Saint Albans es el primer mártir de la cristiandad en Inglaterra. Inglaterra pues pasó por varios procesos, pero hubo un tiempo en el cual empezó obviamente el Imperio Romano a conquistar esa parte. Antes los consideraban como bárbaros a todas esas gente, y ustedes saben que allí vivían muchos celtas. Y entonces pues para el Imperio Romano pues eso era como discordante y demás, y entonces ellos empezaron a conquistar todo ese territorio. Pero ocurrió que este muchachote, ¿verdad? Saint Albans, pues era un hombre que vivía allí en esta población que se llama Verulam. Y lo que ocurrió fue que empezaba la persecución de, pues unos cazaban a los otros y otros cazaban a los otros. Estaban cazando a los cristianos por ese tiempo allí. Y pues el reinado de eso pues los quería vivos, y los consideraban herejes a los cristianos, imagínense. Y entonces ocurrió que en esa persecución un padrecito
llegó a la casa de Saint Albans, le tocó y le pidió refugio. Y Saint Albans le dijo, está muy bien, quédese aquí. Y pues estaba la persecución y por todos lados y se quedó a vivir con él el padrecito. Este sacerdote o este padre pues contagió muchísimo a Saint Albans. Saint Albans no tenía una predilección espiritual ni nada, pero entonces empezó a llenarse de todo lo que veía, es que el padre hacía una bendición, que el padre hablaba y le hablaba de Jesús y le hablaba de esto, y se empezó a convertir Saint Albans en un hombre pues espiritual. ¿Qué pasó? Que los descubren y los agarran allí en su casa, y para esto, cuando ya los iban a agarrar, Saint Albans ha agarrado todo el traje de sacerdote, de monje, de todo lo del hombre que estaba allí y se lo pone. Cuando los van a capturar, agarran a Saint Albans y él se hace pasar por el sacerdote que estaba allí guardado y pues lo ponen preso. Lo ponen preso y le piden que jure y ¿cómo decirlo así? Que declare y que se cambie de ideología espiritual y que se vuelva a la ideología que ellos tenían, que renuncie a todos sus credos y que se incline ante una figura que tenían por allí. Y Saint Albans les dice enfrente pues a todos, yo solamente creo en el único Dios creador de todo el universo. Muy ad hoc con las enseñanzas del yo soy prácticamente, y pues nada, que lo acabaron con la vida de Saint Albans. Pero Saint Albans pues se vuelve un mártir, por supuesto, de la cristiandad en Inglaterra. Y es allí que prácticamente pues es el primer mártir conocido de ese momento, de ese movimiento, y pues entregaba todo, estaba dispuesto a sacrificarse en este caso por las cosas espirituales. Por supuesto, pues se lo ponen muy guapote, ¿verdad? Saint Albans. Un muchachote muy guapote, y aquí ya está como en un icono para que lo puedan ver, y ya lo ponen allí un poquito cambiadito, ¿verdad? Pero allí está más o menos para que ustedes lo consideren. Acuérdense muy bien de esto, ya más o menos, ya vieron la primera vida, ¿se acuerdan cuál fue? San José, después el mago Merlín, y después Saint Albans, ¿verdad? O San Albano, si les gusta más fácil, ¿verdad? Acuérdense muy bien de esa historia porque luego tiene que ver con otra historia que vamos a ver. Viene Christian Rosenkreuz. Christian Rosenkreuz es un seudónimo que el maestro utilizaba para dar enseñanzas ocultas. Pues ya entrados, imagínense, aquí ya pasamos hasta el siglo XIII. Saint Albans estábamos hablando como del siglo IV más o menos. Prácticamente aquí ya nos movimos 10 siglos en tiempo. Y él regresa a dar las enseñanzas místicas, interiores, ocultas, el conocido ocultismo. En este caso, la enseñanza Rosacruz. Dicen muchos que pues es a raíz del nombre de Rosenkreuz, que quiere decir la rosa en la cruz, que se le pone este nombre a esta logia, a esta hermandad Rosacruz. Y es justamente la primera orden Rosacruz que se funda, y su nombre justamente, pues si ustedes lo ven, era como un acrónimo. El cristiano de la rosa en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Más o menos como nosotros lo estudiamos ahora, que el Cristo se pone en la cruz de Malta. Ellos ponían la rosa que florece en el centro de la cruz, que es justamente pues este mismo icono, ¿verdad? El cristiano de la rosa de la cruz ya se metía pues con conocimientos místicos. Tenía conocimientos místicos, y hay algunas imágenes que aluden a él, como esta imagen, me parece que del guerrero de Rembrandt, que dicen que en verdad se referían a Christian Rosenkreuz. No hay libros. Sí hay, pero son ocultos. Sí, pero ustedes, ¿cómo decirlo así?
no se pierden de nada, pero hace falta siempre estar más alerta de las cosas que estudiamos acá. O sea, en esta enseñanza metafísica ustedes tienen toda la enseñanza de todos los grupos místicos que han existido a lo largo del tiempo, de las logias, de los movimientos esotéricos y demás. Pero como nosotros lo enseñamos así, ay, si no, pues son así como si fueran chilaquiles, como si fuera cualquier cosa, muchas veces no nos damos cuenta que esa es una enseñanza mística, superior y que tiene muchísima trascendencia. Pero como todo, digamos, lo damos igual, no podemos valorar, pero si yo les dijera, miren, el día de mañana va a ser una sesión muy mística y demás, les aseguro que todos se pondrían con sus antenitas así para ver qué va a decir o de qué va a ser y todo eso, pero pues en realidad estamos en una era que ya no es ocultista, estamos en una era que es la era de Acuario, que es una era abierta, y prácticamente no es tampoco muy complicado conseguir todas las enseñanzas y que si tú eres sincero en tu propósito, te lleguen. Entonces podemos decretar nosotros que la rosa del Cristo interno florezca en la cruz del rosal de tu vida. Esa es una bendición, ¿verdad? Que la rosa del Cristo interno florezca en la cruz del rosal de tu vida. O sea, que florezca la espiritualidad dentro de ti, que florezca lo que es duradero, lo que es bello, lo que es superior para ti, para todos. ¿Vamos bien? Recordemos, número 1, San José. 2, número 3, San Albano. Número 4, Cristian Rosacruz, ¿verdad? Para que no se traben mucho. La siguiente encarnación que vamos a ver es una encarnación húngara que tuvo, como Hunyadi János. Hunyadi János fue un liberador húngaro que protegió al imperio de los turcos, o sea, el imperio húngaro ante los turcos. Obviamente, pues un ser de fortaleza, de ceremonial, un soldado, pues. Y entonces, pues allí hay unas imágenes y ese es su escudo de armas también, el que está allí, y es con el cual se expresaba él. Eso ya ustedes pueden ver que fue de 1407 a 1456. 40 años prácticamente, 50 años prácticamente fue lo que vivió allí y ya empezaba esta carrera como libertador. Ahí sí, pues con espada y escudo en mano, pero entonces empezó a manifestarse de ese modo. Acá hay otras imágenes también donde él pues se puede ver su gesto y demás. Y si ustedes se dan cuenta, pues cada encarnación pues es como distinta, ¿no? Es como distinta, pero siempre tiene como una tónica. Siempre como hay una tónica muy similar. Entonces, ¿cómo se llama él? Hunyadi János, ¿verdad? Muy bien. Aquí viene la siguiente encarnación de él. Muy conocidito, ¿verdad? Christopher Columbus, ¿verdad? En inglés y Cristóbal Colón, para los cuates, es nacido en Génova. Hay muchos mitos también al respecto de él. El otro día agarré una biografía donde hablaba pues prácticamente que, ¿cómo decirlo? Que era como un cuate, o sea, fuera de sus casillas, pues. Pero tenía que ser así, o sea, para descubrir algo que nadie había descubierto, tenía que ser un loco, pues, o sea, en este sentido de creer en lo que nadie creía. Todo el mundo, pues parte del mundo creía que la Tierra era plana, o que tenía un hueco, o que se iban a caer al abismo y demás, y él es el primero que ofrece, pues, esta idea de llevar, pues, todo es una tripulación a recorrer el planeta, el mundo y demás, y lo logra. Hay muchas historias del maestro Saint Germain en el sagrado libro del Yo Soy, de cuando fue Cristóbal Colón. De entre todas ellas, la historia es súper interesante. También vean la película de 1492, La Conquista del Paraíso. Debe estar en los sistemas que ustedes tengan para ver.
véanla porque les va a hablar mucho de pues cómo estaba todo eso allí. Prácticamente pues nadie creía en él al principio. Lo tiraban como un loco y como un... Él vivía, según lo que cuentan, como siempre con el pensamiento de que Dios quería algo de él, que él iba a hacer algo por Dios, que Dios quería que él le hiciera algo grande. Siempre en su mentalismo estuvo ese pensamiento. Y él se creía un elegido de Dios. También, pues, imagínense, si alguien se aparece por ahí, yo soy un elegido de Dios, todos le van a decir, ay, sí, tú y qué, y esto y el otro, estás loco, quién sabe qué. Pero así, justamente él se creía pues un elegido de Dios, un hijo de Dios, que le tocaba hacer una misión que nadie más podía hacer. Y entonces emprende todo eso. Él pues se educó allí en Génova, luego pasó por distintas marinas hasta llegar pues a España. La reina Isabel de España es la única que cree en él y prácticamente pues a regañadientes y bajo muchas restricciones es que convencen al rey de que le pueda brindar estas pues carabelas, que le dé sus fondos para su propósito y lo mandan con los prisioneros de las cárceles, los más buscados. Dicen, pues mira, vamos a darle sus 3 carabelitas y le metemos de tripulación a puro esclavo y puro escoria de la sociedad y a ver qué haga, pues si aparte está loco, entonces a ver ahí, no perdemos nada. Y dijo el rey, no, pues sí está bien, vamos a hacerlo así, no vamos a perder ni tripulación, ni pues las carabelas ahí las ponemos, y nada, pues un loco allí. Si le sale bien, pues ya nos la rifamos todos. Y si no, pues nada. Querían descubrir una nueva ruta de comercio, según esto, hacia las Indias. Y pues nada, él se lanza como capitán de esa tripulación y se vienen muchos asuntos en el viaje, una tempestad, situaciones discordantes, se estaban quedando ya sin alimentos. Imagínense, pues algunos, no dudo que alguno de allí fuera un asesino serial, gente pues malandros pues, y que estuvieran ya armando una emboscada o algo por el estilo, pues algo por allí, al menos, ¿no? Si te ponen a puro carcelero en tu buque y demás, pues ¿qué puedes esperar? Y entonces cuenta la historia y el maestro Saint Germain lo revela, dice que él tenía 2 bitácoras. O sea, las bitácoras es donde se pone todos los registros de la navegación. Y entonces en había una bitácora pública y una bitácora secreta. En la bitácora pública ponía, sí, estamos muy cerca, ya se puede oler el aroma de la tierra, estamos en tal latitud, en tal longitud, y nos esperan días de mucha prosperidad, mucho éxito, bla, 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 bla. Y en la bitácora secreta decía, no sé dónde Chihuahuas estamos. Que Dios nos ayude. Por favor, si alguien lee esto, que tenga piedad de nosotros, que quién sabe qué. Y entonces, al público o ante su tripulación, pues se tenía que mostrar que sabía dónde iba. Y dice que él nada más se dejaba guiar por el impulso de su corazón. Su corazón le decía que siguieran, pero no tenía algo No tenía camino. tangible, ¿me entienden? Que les dijera a la gente, estamos aquí o vamos a llegar, pues no había ni mapas ni nada, nadie había surcado eso. Entonces, pues sucedió que después de algún tiempo y ya cuando estaban a punto de perecer, vino la tierra, ¿verdad? Tierra a la vista. Y entonces él por primera vez llega a República Dominicana. República Dominicana es el primer lugar donde se conquista América. Y es muy curioso porque si ustedes ven el mapa, República Dominicana queda justamente donde estaba antes un templo muy importante de la Atlántida. El templo de la Madre Mercedes. Y justamente él lo que hace es que clava en ese cerro, clava la estaca y pone allí y allí se hizo un templo justamente de la Madre Mercedes. Es una capilla que está allí justamente. Y estas fueron pues de sus rutas de navegación, ¿verdad? A través de los tiempos, él regresó a América y demás, pero prácticamente regresó a España con un gran logro.
y lo trataron de lo peor. Lo trataron muy mal regresando. Incluso en América, cuando él empezaba pues, la conquista tal cual, él quería llevar un método pacífico, llevarla con las tribus, hacer las cosas bien y demás, y no lo dejaron. Le pusieron luego gente sobre él porque consideraban que él no era noble. Y como no tenía un título nobiliario, lo hacían de menos. Él regresa, le dan un título nobiliario, pero ya así como por compromiso, pero siempre lo mantienen alejado así de la sociedad y de las decisiones importantes. Y él, ustedes saben que, pues, pasa el tiempo y él desencarna solo. Prácticamente como que lo negaron después muchísimo, después de pues ese prodigio que le dio España, ese territorio, ese oro, todo ese descubrimiento que le iba a dar a esa nación, prácticamente pues hasta nuestros días es justamente cuando se le da la importancia de verdad pues a Cristóbal Colón de ese descubrimiento, ¿verdad? Y bueno, pues sí es esto muy importante porque ya comenzaba aquí una misión a manifestarse dentro de él. Ese mundo europeo, ese mundo que estaba en el oriente en este caso, era una civilización con muchas guerras, las cruzadas, muchas muertes, mucha negatividad, muchas cosas discordantes que estaban ocurriendo, donde el ser humano pues ya no podía avanzar mucho. El descubrimiento de América es el descubrimiento del nuevo mundo. Y eso es la antesala de que América se vuelva el lugar donde se da la enseñanza del maestro Saint Germain. Una nueva enseñanza para una nueva civilización, para una nueva gente. Lo he platicado en sesiones previas, donde, por ejemplo, si ustedes van a Europa, ustedes van a encontrarse como a personalidades muy marcadas. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, si ustedes van a Inglaterra, se van a encontrar con los personajes de los cuentos de Charles Dickens. Tú vas por la calle y te encuentras así, o sea, no son cuentos, pues son personajes. La personalidad lleva muchos, esas civilizaciones son de más de 1000 años. Entonces hay cosas ya muy marcadas, incluso pues también por eso hay muchos logros. Pero si ustedes vienen a América, aquí todavía nuestra mente está más abierta a escuchar estos temas, a platicar del yo soy, de los maestros de sabiduría, de la enseñanza espiritual, de tantas cosas que la mente de allá pues de pronto se volvió muy cuadrada por tantas cosas que han vivido. Es por eso que en América es un territorio fértil para que se reciban estas enseñanzas. Y eso, el principio de todo eso pues fue el descubrimiento de América. ¿Vamos bien? La siguiente encarnación del maestro Saint Germain, pues es una de las que a mí me gustan muchísimo, donde él viene originalmente como el hijo de la reina Isabel I, la reina virgen. Imagínense ustedes, la reina virgen teniendo hijos. Pues no podía ser porque su modo de ella de hacer las cosas era: yo soy la reina y soy la reina conquistadora y soy la reina virgen, y pues nada, tenía su novillo por allí, tuvo un hijo con él y lo ocultó. Su hijo fue el maestro Saint Germain. Lo esconde en la corte con uno de sus asesores más cercanos de apellido Bacon y lo mete a esa familia. Lo negó prácticamente, lo repudió a su hijo. Imagínense, iba a volverse el primer rey metafísico en la historia del mundo. ¿Y qué es lo que hizo? Le cambió toda la vida. Toda la vida le cambió. Porque pues el maestro Saint Germain ya estaba pues listo para poder hacer muchísimas cosas. Y prueba de eso es esa vida que tuvo como Sir Francis Bacon. Francis Bacon entonces nace en la familia de los Bacon,
que es una familia con un rito, pertenecieran siempre a las logias masónicas británicas. Y era el maestre, el papá de Francis Bacon, o quien se vuelve su padre adoptivo y demás, es el maestre de la logia británica de Inglaterra. Tienen todo el conocimiento esotérico y él se gradúa muy rápido en las esferas del conocimiento místico y esotérico de Inglaterra. Tan es así que se cuenta que rápidamente se volvió maestre. Pero entonces él guiaba las enseñanzas de allí de la mano con la enseñanza Rosacruz y todas las enseñanzas esotéricas de ese tiempo, pero les ponía seudónimo. Él trabajaba siempre con seudónimos. ¿Por qué? Porque, número uno, no se veía bien que una persona pues a tan corta edad pues fuera una persona que diera tanta instrucción. Y número dos, porque tampoco se veía bien pues todo lo que él sabía. Entonces muchas historias cuentan donde, por ejemplo, pasaban una lección nueva, un libro nuevo, y entonces uno por allí la daba, un maestro la daba, y él estaba ahí sentado cuando él había sido el que daba la enseñanza. Ese tipo de truquillos le gustan mucho al maestro Saint Germain, como hacerse pasar como desapercibido. ¿Cómo? Como desapercibido. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Sir Francis Bacon empieza también a desarrollar obras de teatro. Y empieza a desarrollar obras de teatro que tienen que ver con todas las cortes europeas de ese tiempo. Hizo obras prácticamente de todas las cortes europeas, menos de la española. Yo no sé, ¿verdad? Y ahora con lo de la historia de Cristóbal Colón, ¿habrá sido por castigo, porque ya no quería saber nada de los españoles? ¿Quién sabe? Pero hace obras de todos prácticamente. Otelo, el Mercader de Venecia, Hamlet, Macbeth, todas esas son en cortes reales, en la vida de Enrique V. Son piezas que tenemos nosotros que estudiar porque las obras las pone a seudónimo de William Shakespeare. Utiliza ese seudónimo justamente para dar a conocer, pero las obras de Shakespeare se han vuelto tan famosas, Romeo y Julieta en Italia y tantas otras, porque tocan todas las bajas pasiones humanas. Todo lo peor y la escoria del ser humano se muestra en las obras de Shakespeare. El maestro Saint Germain es uno de los seres que más conocimiento tiene del ser humano. En este caso, de lo peor dentro del ser humano. Y lo retrata en esas obras para que podamos darnos cuenta. Y esos son tal cual también obras que dan enseñanza iniciática o enseñanza pues de la vida del espiritual. Nace en 1561 y fallece en 1626. Les pongo entre comillas porque cuenta la historia que ha sido una de las personas que acudió a su propio funeral. No me pregunten cómo es eso, pero son ese tipo de bromillas como que le gustaba hacer. Nada, pues lo estaban enterrando y él estaba ahí en el funeral, en el entierro y todo. Fingió su muerte para poder retirarse e irse a vivir a las Bermudas. Otra vez, allí por donde estaba la Atlántida. Pero esa vida de Francis Bacon fue una vida muy pesada. Prácticamente él se casó, pero la esposa como que lo trataba muy mal, se tuvo que separar. Su madre siempre lo aborreció. Le daba carguitos ahí en la corte y demás como para no dejar, pero no lo querían. En la corte nadie lo quería, pues en ese tiempo ser un hijo bastardo era lo peor que podía ser y él sufrió pues por todo ese tipo de cosas. Es el primer hombre que utiliza la corona británica como espía. Y en realidad es el primer, lo mandaban a las cortes como embajador y demás de Bretaña, pero tenía la misión de ser el espía y reportar todo, por eso sabía tanto de todas las cortes.
Entonces conoció todas los intrígulis de las cortes, todas las situaciones, todos los asuntos, y es allí de donde sale justamente la leyenda del 007, porque él firmaba sus cartas justamente como un doble cero y un 7 al final, que era pues un código masónico para identificarse. Entonces, mucho del mundo que conocemos hoy, si ustedes se pueden dar cuenta, ha sido tejido por el maestro Saint Germain. Sir Francis Bacon es la primera persona, junto con un grupo, tenía un equipo, que tradujo la Biblia al inglés y la puso en imprenta. Él traduce por primera vez la Biblia de Saint James. Esto es muy importante porque esa Biblia resulta ser la transcripción más exacta de lo que dicen los textos de las Escrituras. Y si ustedes se meten a leer esa Biblia, nunca habla de términos como fornicar, como juzgar a otras personas. Los evangelios están así puritos. Nunca se habla de cosas que nosotros ahora consideramos incluso como errores, pecados y todo eso, porque es la versión pura de las traducciones. Y obviamente pues le correspondía esa labor realizarla pues a un ser de este calibre pues. Entonces cuando puedan conseguir esa Biblia hay que conseguirla en la versión de Saint James. No Saint James, de Jaime. La Biblia de versión de Jaime en inglés es como está correctamente trabajada. Muy bien, fue parlamentario y consejero de la corona, fiscal, procurador general, filósofo y canciller. Trabajó en política, diplomacia y derecho. Avanzado metafísico como imperator de la Orden Rosacruz y conocido masón. O sea, más cargos y más credenciales no podía tener para esa encarnación. Y también al mismo tiempo, pues hacía las obras con el seudónimo de Shakespeare. Si ustedes se ponen a investigar, todas las imágenes que hemos conocido de William Shakespeare son ficticias. Trascendió más como Shakespeare, ¿no? También. Sí, justamente con este nombre, porque este nombre también es un acrónimo. Este nombre, William, quiere decir Will I am. Will quiere decir voluntad. I am, yo soy. Shake quiere decir agitar. Y spear quiere decir lanza. Entonces, su nombre, seudónimo, acrónimo, quiere decir la voluntad del yo soy agita todas las espadas y lanzas. Otra cuestión, pues obviamente mística que él utilizaba pues para dar a conocer esto. Entonces muchos dicen que Shakespeare sí era un jardinero que andaba por allí o cualquier persona, un hombre de teatro, pero no era posible que escribiera todo lo que escribió acerca de todas las cortes, que supiera tanto, que hubiera conocido tantas situaciones, una persona pues de campo, sin menospreciar a nadie, pero la realidad es que tenía que haber sido una persona que estuviera viviendo eso. Entonces no está muy lejos pensar que todo eso que escribió en realidad eran cosas que le pasaron o que vio. ¿Me entienden? Entonces estamos hablando pues de algo en serio. ¿Qué es lo que pasó? Que después de esa vida o esa encarnación tan fuerte, él decide irse a las Bermudas, fingir su muerte, irse a las Bermudas, según él, a tener paz. Solamente le dijo a uno de sus discípulos que se iba a ir y le pidió que de cuando en cuando le echara una visitita para ver si seguía vivo y para llevarle pues unas viandas, ¿no? Alimentos y demás cosas que él pudiera requerir. Pero él quería ir ya, como a echarse un break y decir, ya no quiero pensar nada más. Y entonces cuenta que el día 1, cuando se quedó solo allí en las Bermudas, los pensamientos que había dejado según en Bretaña, lo empezaron a acosar. Y todas las cosas que tenía pendientes arreglar, regresaron a él. Dice que estuvo a punto de volverse loco, porque las cosas que él según se había ido para tranquilizarse, le revolvían la mente. Le tocaban una, otra vez. Y él lo dice así, que vivió justamente pues la tempestad, haciendo connotación pues del libro también y de la obra de William Shakespeare. Y entonces
él dice allí que es cuando descubrió, es prácticamente un paso de la iluminación, dice, el hombre se resiste a las personas, lugares, condiciones y cosas porque no se ha dominado a sí mismo. O sea que aquello que nosotros nos afecta mentalmente es falta de dominio interior. Es algo que nos hace falta trabajar dentro de nosotros. Y él lo descubrió pues por medio de eso que estaba vivenciando fuertemente en una isla, imagínense, del Caribe, ya, dice, me voy a solear, me voy a poner. ¿Cuál? Los problemas le seguían hasta donde estaba. Entonces, bueno. ¿Estas frases son de Shakespeare, de Bacon? O sea, ¿cómo están firmadas? Como Saint Germain. Si tú ves los libros del maestro Saint Germain, hay un libro que se llama El Sagrado Libro del Yo Soy y el Libro de Oro, justamente son los libros donde él relata todo esto que te estoy platicando. Yo no me estoy inventando nada. Todo esto lo hemos leído en los textos del maestro Saint Germain y él te platica de sus vidas. Aquí estamos pues haciendo el resumen ejecutivo, pero ya ustedes se van a meter a leer esas historias y esas vidas. Aquí viene bastante de cada una de ellas, que pues no tiene pierde. Es prácticamente, pues, ustedes saben que la realidad supera la ficción. Dice, nada salvo ustedes mismos les causa dolor, nada sino vuestro ser verá nuestra victoria. Entonces es el autodominio que debemos de ganar, es de lo que nos habla el maestro Saint Germain para lograr la meta final. Y bueno, el maestro Saint Germain, después de un tiempo, logra su ascensión el 1 de mayo de 1684. Vamos a leer si les parece bien. Esto lo logra en los bosques de Transilvania, en Hungría, y la enseñanza de aquí es que el momento cósmico no espera. Vamos a leer. Absolutamente todos los asuntos relacionados con el sendero espiritual, como oportunidades, dispensaciones, citas con los maestros, iniciaciones y ascensión, tienen que ser en el momento y hora señalados estrictamente, porque si se pierde, no se puede encontrar otro momento en siglos. Cuentan la historia que el maestro Saint Germain le habían pasado una cita en la cual él tenía que llegar para lograr su ascensión allí en los bosques de Hungría, en este caso en Transilvania. Y él iba cabalgando, toda la noche iba cabalgando para llegar a tiempo. Dicen que apenas él llegó a tiempo barriendo y demás, porque viajaba desde Italia, desde distintos sitios para lograr su ascensión y que llegó a su ascensión y ya se le dio y desde ese momento pues se volvió un maestro que trabaja en los planos espirituales. ¿Pero qué es así? Quiere decir que cuando ustedes les den una cita espiritual, ya sea para su ascensión, ya sea para una enseñanza que van a recibir, ya sea para algo místico interior, es allí que uno tiene que procurar estar, sí o sí, en el tiempo y forma precisos. Porque si no, esa misma cita no se puede volver a dar sino en miles de años. Y entonces, bueno, interesante todo esto. A ver, ¿se acuerdan de las vidas entonces? Número 1, San José. Número 2, número 3, Saint Albans, ¿verdad? San Albano. Número 4, el de Hungría. Hunyadi János, ¿verdad? Hunyadi János, el libertador húngaro. Número 5, Cristóbal Colón. Así. Cristóbal Colón y luego Cristian. Mira. Es después de San Albans es Rosenkrantz. Luego Hunyadi János y luego Cristóbal Colón. ¿Vale? Después Francis Bacon, ¿verdad? Y esas son 7 encarnaciones de Saint Germain. A la próxima sesión que nos veamos con este curso, vamos a ver la última encarnación del maestro Saint Germain, que es prácticamente la que da origen a su nombre, a su actividad, y hay muchos también misterios pues enraizados en las cortes de los reyes de Francia por ese tiempo. ¿Dudas? Sí. Primero aquí y ya lo voy a. Bueno,
Dice la ascensión. Él llega y cómo es su ascensión, cómo es, En el momento cómo con su cuerpo, todo, cómo pasa A su su ascensión. Cuando llegue la mía les platico cómo es eso. Mira, ¿O muere ahí y pasa a elevarse? ¿Cómo? sí, tú sabes que hay planos. Sí. Nosotros vivimos en un plano físico. La ascensión es llevar la vida que tenemos aquí a un plano espiritual superior. Es una ascensión, pues, del ser, de los planos de conciencia en los cuales vivimos. Y entonces, pues, eso es lo que representa la ascensión. ¿Cada cuándo pasa eso? Cuando uno ha pasado por algo que se denomina las 777 encarnaciones, que son 700 encarnaciones en el aula de la ignorancia, 70 encarnaciones en el aula del aprendizaje, 7 encarnaciones en el aula de la maestría, que estas 7 prácticamente estamos hablando de un maestro ya pues en el aula de la sabiduría, y después de eso viene la ascensión. Eso prácticamente pues tiene que ver con el trabajo interior que hemos realizado. Sí, pero dice usted, llega en un caballo. Entonces, luego, ¿qué pasa ahí? Pues se bajó del caballo y ya se... Por eso, pero La ¿cómo aducieron. es? ¿Cómo es con todo mi cuerpo? Mira, ¿Cómo es? sí, la cita se le dio para llegar a un punto establecido en una mansión que él tenía, bueno, que estaba allí, que es de los maestros en Transilvania. Él, al llegar a ese punto, prácticamente, lo que hace pues es que trasciende su conciencia. O sea, hay puntos y lugares y momentos en los cuales uno, si está listo, va a trascender su conciencia. Él dejó de tener una vida, digámoslo así, física en el mundo y pasó al mundo espiritual. Entonces muere ahí. Es que la muerte no existe, ¿me entiendes? Ni siquiera una persona que muere aquí se queda allí. La vida sigue. ¿Qué es lo que sucede? Que los maestros lo que hacen, justamente dejan su cuerpo físico Como un traje. como un traje Lo que se dice el alma que se va. y se elevan a un plano de conciencia superior. Pero cuando ha sido necesario, el maestro regresa a utilizar ese traje, ese cuerpo, y lo utiliza para hacer mandados y deberes que tiene y para presentarse físicamente en donde lo requiere. Hay estudiantes que han tenido pues contacto físicamente con los maestros en su cuerpo físico. Y esas cosas existen, pero usualmente cuando suceden, el estudiante que revela ese tipo de contactos pierde el contacto. Porque son cosas también místicas. Entonces, por eso los maestros como son muy cuidadosos con ese tipo de cosas. Y pues nada, hay que comprenderlo, pero por eso nosotros tenemos este modelo de aprendizaje que fue en sí desarrollado por el maestro Saint Germain. Lo vamos a ver en el último capítulo de este libro, cómo Connie Méndez en persona conoce a Saint Germain y Saint Germain le explica cómo llevar estas sesiones, qué hacer, los decretos, las meditaciones, la enseñanza, cómo llevar de pe a pa. Todo lo que hacemos nosotros está basado prácticamente en la enseñanza que dejó el maestro Saint Germain a Connie Méndez y por eso lo hacemos de este modo. Entonces, es así como esto, sin que el maestro implique sus energías, porque es un desgaste muy grande el que él vuelva a utilizar su cuerpo físico para moverse y regirse por las leyes del plano físico, a que él esté más bien desde los planos etéricos, espirituales, inspirando las mentes y los corazones de los estudiantes. Como en meditación. Entonces ese es el modelo, digamos así, que nosotros estamos siguiendo y es así como se nos da el aprendizaje y como nosotros podemos recibir pues esta enseñanza del maestro Saint Germain. ¿Vale? Mañana nos vamos a meter pues justamente con la enseñanza del Yo Soy, que es la pura enseñanza del maestro Saint Germain. Aquí estamos viendo pues su vida, ¿verdad? Que también trae bastante enseñanza, pero mañana vamos a ver lo que el maestro Saint Germain dice acerca del Yo Soy, de la presencia en cada uno de nosotros. Decía que Simón Bolívar era también una encarnación, ¿era él?
es que hay una situación en la cual hay seres que son inspirados por el maestro Saint Germain. En este caso, todos los libertadores, Hidalgo, Morelos, la corregidora, Simón Bolívar, George Washington, son inspirados en mente y sentimientos por el maestro Saint Germain. Y todos ellos, si ustedes saben, se movían también en las logias masónicas de esos tiempos. Y a través de allí pues se les daba toda la enseñanza de cómo hacer esos movimientos libertarios. Ajá. ¿Juárez era masón? ¿Mande? ¿Juárez era masón? Sí, también. Y Pero masón, ¿qué quiere decir? pues que tiene un mazo y que le... Pero ¿qué relación tiene con la metafísica? O sea, pues no, pues, los masones son una fraternidad en la cual ellos trabajan con enseñanza mística. La enseñanza mística que recibimos nosotros prácticamente se empareja con lo que ellos recibían en ese momento, pero ellos seguían ritos y prácticas pues, basadas incluso en el Egipto antiguo. Tenían iniciaciones y tienen iniciaciones y tienen grados y llevan todo eso pues como se llevaba en aquellos tiempos, ¿me entienden? Y hay pues prácticamente estudiantes de metafísica que son masones y que siempre dicen, sí, yo estudié eso y va así y así, yo soy de tal grado. Incluso, pues nada, hay muchos hijos de Rosacruces y de masones en los grupos de metafísica. Y pues así, pues lo que nos tocó en nuestra era justamente, pues es ser metafísicos. Porque incluso la masonería solamente está reservada para los hombres, hasta cierto momento. Hasta hace poquito llegué a escuchar que había como ya fraternidades y grupos para mujeres, pero son muy recientes, eso no se permitía antes. Y pues nada, hay estudiantes que tienen sus historias que las invitaron, quién sabe a qué, y dicen, no, yo no quiero meterme ahí, quién sabe qué me vayan a hacer, que quién sabe qué. Y de todo, ¿me entienden? Pero ese tipo de cosas hay que saber y hay que tener el conocimiento para que pues no nos espanten. O sea, como ustedes a lo mejor lo han vivido, si le ha tocado en algún momento que alguien qué sé yo, pues los separa por decir que son metafísicos y demás. Nosotros no podemos hacer eso con nadie, ¿me entiendes? Con ninguna religión, con ningún grupo espiritual, con ninguna creencia y demás. Al contrario, si alguien cree, eso quiere decir que esa persona tiene algo valioso, que cree en algo superior. Y eso es lo más grande que puede tener el ser humano, una creencia superior. Entonces, siempre que ustedes escuchen que alguien tiene una creencia y demás, apóyenlo en su creencia espiritual, en lo que él crea, que le eche ganas en ese sendero, en ese camino, y que le vaya muy bien, ¿me entienden? Porque eso, pues siempre tenemos que valorárselo a los demás. Y pues nada, nunca dejar que nadie nos hable mal de ningún grupo, ninguna religión, ningún espacio y nada, porque si no sabemos, si no lo hemos vivido en carne propia, pues ¿cómo? ¿Me entienden? Entonces, eso es así. Y Lili. Se habla de las escrituras, bueno, lo que dejó Jesucristo se habla literal de San Germán. Lo nombran por ahí en algún versículo que seguro en algún. La vida de José. San José. Pues en verdad que pues la verdad es que no, Lili. El asunto es que él estaba siendo preparado durante todo ese tiempo para volverse el avatar de la era de Acuario. Porque nos habías comentado que había sido como discípulo o compañero, algo así, San Germán de Jesús. No, Saint Germain fue el Papa de Jesús, como José. Pero ya como San Germán. No, No. no, porque él adquiere ese nombre cuando logra su ascensión, en 1684. Entonces, obviamente, pues toda su vida fue inspirada por la vida de Jesús. Pero si se dan cuenta, pues él estuvo en los primeros momentos de la gestación del cristianismo. Entonces él sabe de movimientos espirituales, él sabe de cómo conformar pues un grupo espiritual, digámoslo así, una enseñanza para todo el mundo.
y sabe también cómo llevar los grupos místicos y grupos espirituales interiores. Y entonces, imagínense, pues esa conjunción, pues vuelve muy valioso todo lo que podemos nosotros aprender del maestro. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a hacer nuestra donación para que estas enseñanzas sigan corriendo y dando la vuelta por todos lados.